estado aprendiendo bastante y realmente vengo afilado. Esa es la palabra, afilado, ¿verdad? Con mucho filo. Para cortar. ¿Ya? Para cortar. Dice, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Si usted usa bien la palabra de Dios, usted puede cortar al derecho y al revés. De las dos maneras. Tanto como para allá como para acá, o sea, tanto para los de afuera como para los de adentro de la iglesia. ¿Ya? Se puede aplicar la palabra de Dios. A pesar también que la Biblia es bien clara al decir que esas personas que hemos estado hablando en los estudios bíblicos anteriores eran hermanos de Jesús, y que ya di como 5 razones que no se puede echar para atrás, que no se puede negar esas razones, los nombres de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Sobre también que los hermanos de Jesús no podían ser hermanos espirituales porque ellos no creían en Él, y otras razones que ya las estuvimos estudiando. 5, la misma palabra, la palabra hermanos, que viene de la palabra griega adelphos, que significa hijos de una misma, sacados o salidos de una misma vientre, de una misma matriz. Para eso se le llama hermanos a los nacidos de una misma matriz, ¿verdad? A pesar, como les decía, que la Biblia es bien clara al decir que estas personas eran hermanos de Jesús y dar sus nombres específicos y hacer la diferencia entre hermanos de sangre y hermanos espirituales, todavía hay algunas personas que insisten que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús se refiere a primos, ¿verdad? Hace poco estaba mirando un video de un famoso sacerdote llamado Luis Toro, donde, utilizando a unas personas como ejemplo, comenzó utilizando las artimañas del error, ¿verdad? A confundir a su misma gente con textos separados de aquí y de allá, y poniendo de que estos que dicen que son hermanos de Jesús realmente no son hermanos, sino que primos de otras mujeres que se llamaban Marías también, ¿ya? Marías también. Y entonces, pero allí en el mismo video, ustedes lo pueden observar en YouTube, hay lagunas, ¿verdad? En las cuales no puede explicar algunos nombres de la lista que aparece allí, en la Biblia, de los nombres de Jesús, de los nombres de los hermanos de Jesús. Hay algunos que no los puede explicar, pero basémonos concretamente en que no eran hermanos, como ellos dicen, sino que primos, ¿verdad? Utilicemos esa figura de que eran primos. A ver qué dice la Biblia si eran primos, ¿verdad? Cuando la Biblia menciona hermanos de Jesús, no cabe la posibilidad más remota que sean primos de Jesús, por 3 razones, ¿verdad? Número 1, porque sencillamente la Biblia nunca dice que son primos, ¿verdad? Así de fácil. La Biblia nunca dice que esas personas que aparecen en la lista de los nombres de los hermanos de Jesús nunca dice que son primos, sino que utiliza la palabra hermanos, ¿verdad? Cuando realmente alguien es primo o primos, ¿verdad? O primos, la Biblia lo dice sin ninguna duda. O sea, la Biblia es específica al decir, esta es la madre, estas son los hermanos, estos son los primos, o estos son la familia y estos son los parientes, ¿verdad? Porque, ¿verdad? O sea, cuando habla de la familia dice familia, cuando habla de la mamá, papá, dice papá, mamá. Cuando habla de hermanos, dice hermanos, ¿verdad? Cuando habla de parientes, que eso incluye a los tíos, a los primos, a las tías, dice parientes. O sea,
No hay que, la Biblia bien, ¿cómo se llama? Especifica eso. También la vez pasada me acuerdo que hablamos acerca de que la Biblia menciona hermanos. Y menciona hermanos en varios niveles. Hermanos de carne, ¿verdad? O sea, de sangre. Hijos de papá y de mamá, o al menos de solo mamá, ¿verdad? Y hermanos espirituales, así como se trataban los cristianos como hermanos espirituales. Y también había otro nivel, hermanos ¿cómo se llama? De nación, de país, ¿verdad? De país. También los judíos se llamaban ellos, ¿cómo se llama? Hermanos, cuando se referían de que eran de Israel, ¿verdad? Porque eran hijos, digamos, descendientes de su padre Abraham. Por eso se llamaban hermanos entre ellos. Y entonces, hermano, ¿cómo podemos hacer la diferencia cuando la Biblia habla de hermanos espirituales o hermanos de sangre o hermanos de una nación? ¿Cómo podemos? Porque eso nos puede confundir. Sí, yo entiendo perfectamente. Por eso están los contextos, ¿verdad? Los contextos. O sea, cuando usted encuentre la palabra hermano en la Biblia, y que no lo vaya a confundir sin saber qué hermanos está hablando, si hermanos de sangre, hermanos espirituales o hermanos de la nación, solo básese a estudiar, a analizar esa porción de la Biblia, de qué está hablando. Por ejemplo, vamos a utilizar nosotros una palabra, batería. Viene la palabra batería. Si yo estoy en el ejército, soy soldado y me dicen que vaya allá con otros soldados a traer la batería aérea, ¿ya se entiende? Ese es el contexto. El contexto es el ejército. Ya sé que no voy a ir a traer una batería de carro, ¿verdad? O una batería de lámpara, ¿verdad? De una linterna o una lámpara. ¿Por qué? Porque el contexto es el ejército. Ahora, si yo soy músico y me dicen que toque la batería, o sea, ya no voy a ir yo a traer la batería aérea, ¿verdad? Ya no voy a ir a traer la batería aérea, ni voy a ir a traer la batería de carro, ni voy a ir a traer la batería de lámpara de mano. Porque como soy músico, ese es el contexto. Se está refiriendo de la batería de la que yo toco, ¿verdad? Entonces, así es la Biblia. ¿Me entienden? Por ejemplo, si usted está en la noche y el carro se le ha arruinado, ¿verdad? Entonces, habla y dice, se me arruinó la batería, se me quedó sin carga la batería. No van a entender los demás que se está refiriendo de una batería eléctrica, ¿verdad? O de música, ¿verdad? O se está refiriendo a una batería ¿verdad? Aérea del ejército, sino que se está refiriendo de la batería del carro, que se quedó. O sea, por el contexto se entiende de qué tipo de batería se está hablando. Pues es igual. De la misma manera, cuando en la Biblia aparece la palabra hermano o hermanos, cuando usted se quiere entender de qué clase de hermanos está hablando, si hermanos de sangre, o sea, hijos de una misma madre, ¿verdad? O está refiriéndose a hermanos ¿cómo se llama? Espirituales, o se está refiriendo a hermanos de la nación, de un país, ¿verdad? Entonces solo vaya a leer alrededor de esos versículos y se va a dar cuenta cuál es el contexto, cuál es el asunto que se está refiriendo. Entonces dice, se está refiriendo a hermanos de sangre, o se está refiriendo a hermanos espirituales, hermanos de la iglesia, o se está refiriendo a hermanos de la nación. Allí se va a ver en el contexto, así como el ejemplo que les puse de las baterías. ¿Ya? Ok. Entonces, en la Biblia quedamos con el primer punto.
en la Biblia nunca dice que los hermanos de Jesús son primos. ¿Ya? No dice eso, sino que hermanos de sangre. Ni tampoco se refiere, ya eliminamos la posibilidad que sean hermanos espirituales, porque ya estudiamos que los hermanos de Jesús no creían en él. Eso bota la posibilidad que sean hermanos espirituales. Porque si hubieran sido hermanos espirituales, pues lo más común es creer en Cristo, ¿verdad? Para ser hermanos espirituales. Aquí tenemos el caso. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos? Hermanos espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos creemos en Cristo, ¿verdad? O sea, ahí está el punto, lo espiritual. Eso es el contexto, ¿por qué aquí nos llamamos hermanos? ¿Verdad? Muy bien. Dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Colosenses 4:10, Colosenses 4:10, pongan atención, cuando la Biblia habla, cuando son primos, lo dice, son primos. Vamos a ver, Colosenses 4:10. Os saludan Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé. Marcos, el primo de Bernabé. Especifica que son primos. ¿Ah? Si no dijeran hermanos, pero no, primos, lo especifica. Vamos a ver otro. Jeremías 32:9. Jeremías 32:9. Jeremías 32:9. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo, Hanamel vino a verme en el patio de la guardia. Jeremías 32:8. Y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatol por 17 monedas de plata. En 2 versículos menciona que es su primo. ¿Verdad? En Jeremías 32:8 y 32:9. Levíticos, otro ejemplo. Levíticos 25:48. Levítico 25:48. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Mira, ahí especifica los nombres y dice que son parientes. Un tío, un primo. O sea, especifica la Biblia cuando son primos, especifica que son primos. Y cuando especifica que son hermanos de sangre, ¿verdad? Lo dice también que son hermanos de sangre. O usa la palabra la casa, cuando habla de la familia. Muy bien. Así que cuando la Biblia menciona hermanos, ¿verdad?, de Jesús, no cabe la posibilidad más remota que sean primos. Porque número uno, la Biblia dice claramente cuando son primos. ¿Verdad? No va a confundir que son hermanos y le llama primos, o son primos y le llama hermanos. ¿Verdad? Sino que cuando son primos o parientes dice primos o tíos, o ya leímos algunos versículos ahí. ¿Verdad? Segunda razón, ¿por qué los hermanos de Jesús no pueden ser primos? ¿Verdad? Porque ya dijimos que hermanos en griego significa nacidos de una misma matriz. Y según nosotros sabemos, los primos no son nacidos de una misma matriz, sino que ya son nacidos de otra mujer. Posiblemente de la hermana de su mamá, ¿verdad? Pero no de la misma madre, porque si fuera de la misma madre sería un problema, o sea, serían hermanos, ¿verdad? Muy bien, cuando la Biblia menciona de hermanos de Jesús, no cabe la posibilidad, repito, de que sean primos. ¿Verdad? Porque
la palabra hermano significa nacidos de una misma madre. ¿Ya? Ok. Ok, me quedo pensando. Si le llaman hermanos de una nación, ¿cuál es la madre de esas personas? La nación. La madre patria le llaman, ¿verdad? Así le llaman, la madre patria, ¿verdad? Cuando son hermanos espirituales, son nacidos de la misma iglesia o en la misma iglesia, ¿verdad? Y cuando son hermanos de sangre, o sea, hermanos de sangre, son nacidos de una misma matriz, o sea, de una misma madre humana. Y los primos sabemos nosotros que no son nacidos de la misma madre. Porque si fueran nacidos de la misma madre, no fueran primos, sino que fueran, ¿ya?, hermanos. Me voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo se le llama a los hijos que nacen de la misma madre pero diferentes papás? Hermanos. Medio hermano. Sí, el medio hermano. Ok. Sigamos. Número 3. Porque el mismo Cristo hace la diferencia. Pongan atención en esto. El mismo Cristo hace la diferencia cuando son hermanos y cuando son primos. ¿Ah? O sea, ahí no nos podemos nosotros confundir. Y dicen, no, esos que dicen que son hermanos de Jesús no son hermanos, son primos. Pero el mismo Cristo hace la diferencia entre parientes, o sea, incluyendo las tías, los primos, ¿me entienden? Los parientes. Va incluyendo los primos. Miremos algunos versículos de este punto. Él mismo hace la diferencia, Cristo, entre las personas del pueblo de Nazaret, los parientes, o sea, los primos, y la familia, o sea, los hermanos de Jesús. Hace la diferencia. Él no trata de confundirnos a nosotros. Él dice claramente, a estos son los parientes, o sea, incluyendo los primos, y estos son los hermanos de Jesús. ¿Ya? Así, y estos son mis hermanos espirituales cuando habla de los discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 6, vamos a ver si leemos ese versículo. Ese está muy bueno. Marcos capítulo 6, ¿sí? Versículo 4. Vamos a ver. Mírenlo despacito para que lo entiendan bien. Despacito, como les digo, hoy vengo bien afilado. Despacito, ¿lo leemos juntos? O sea, él llegó a su pueblo, ¿correcto? Y llegó a su pueblo y él no hizo muchos milagros allí, dice, porque no creyeron en él. Y esa gente, los de su pueblo, de Nazaret, lo conocían muy bien a él. ¿Por qué? Porque él ahí se había criado, ahí había crecido. Y ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo conocían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, y comienzan a decir los nombres de sus hermanos. O sea, estaban hablando de la familia de sangre de Jesús. No, ahí el contexto no es la familia espiritual y no está hablando de los primos tampoco. ¿No? El contexto es a una familia de sangre. Su padre, su madre, sus hermanos. No está hablando de espiritual, ni está hablando de la nación, ni está hablando que eran primos. Ahora, aquí hace la diferencia. Mire, leámoslo. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Saben ese dicho? Él lo dijo.
Por eso hay aquí, en este tiempo, hay personas que dicen ese mismo dicho. ¿Cómo es el dicho que dicen hoy en este tiempo? Dice, no hay profeta en su tierra. ¿Verdad? Como dice el dicho, no hay profeta en su tierra. Dice. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y por qué dijo Jesús que no había profeta en su tierra? Porque Él llegó a su tierra, Él llegó a su pueblo, y la gente de su pueblo no creyeron en Él. Por eso dice Él que no hizo muchos milagros ahí, porque la gente era dura, no creyeron en Él. ¿Verdad? Y ahora mire aquí Marcos 6:4 cómo habla. Mas Jesús les decía, no hay profeta sino en su propia tierra. Oigan lo que sigue. Entre sus parientes y en su casa. Observa la diferencia cómo hace Él de su tierra, hablando de los judíos, que eran su tierra, eran todos judíos, ¿verdad? Y ahora dice sus parientes. Ahí cuando habla de los parientes incluye los primos. Porque los parientes, ¿acaso no incluye en la vida de ustedes? ¿Los primos no son parientes de ustedes? ¿Sí? Y después dice, y los de su casa. ¿Quiénes son los de su casa? Sus hermanos, su papá y su mamá. Esos son los de su casa, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿por qué Él estaba diciendo esto? Porque no habían creído en Él, ¿correcto? Él lo estaba utilizando para Él. Por eso dice, no hay profeta en su tierra. Y menciona la diferencia. Su pueblo, sus parientes y su familia. Su casa significa su familia de sangre, los que viven en su casa, los que son hermanos, papá y mamá. Ahora, oigan por dónde voy. Ya podemos comprobar bíblicamente hablando que es imposible que la lista de nombres de los hermanos de Jesús no pueden ser sus primos. ¿Por qué? Porque ya lo comprobamos con el mismo Jesús. Nos explica que unos son los parientes, o sea, los primos también, ¿verdad? Otros son los judíos, los de la nación o los del pueblo, y otros son su familia de sangre, su casa. Ok. Miren por dónde voy. Si Jesús en ese tiempo ya no estaba José ya no se menciona. O sea, ya no aparece como un José que andaba con la familia, andaba con sus hijos, andaba con Jesús o con María. No aparece José. No se sabe qué fue lo que pasó con José. No hay récord que mencione a José qué sucedió. Si se murió, si se fue con otra mujer, no se sabe. Ok, ¿quiénes serán los de su casa? Porque Jesús dice, no hay profeta en su casa, aplicándose eso para Él. Ahora, ¿quién que nos queda allí? Si no estaba José, ¿quién nos queda? María. No, espérate. No, ahora, María. Y si sus hermanos no eran sus hermanos, pongámonos al límite, como yo le decía hace poco a un hermano, pongámonos ayudándoles a ellos, a los que creen que esos son primos. Supongamos que esos no eran en la lista de nombres, no fueran sus hermanos de Jesús, sino que fueran sus primos. ¿Quiénes son los de la casa de Jesús entonces? Si José ya no estaba. Y los de la lista no eran hermanos de Jesús, sino que primos. ¿Cuáles eran los de su casa de Jesús? Solo nos queda María. ¿Me doy a entender? O sea, sigamos la lógica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús dice, no hay profeta en su tierra? No hay profeta entre los parientes y no hay profeta en su casa.
como él se está aplicando eso a él por la mala experiencia que él había tenido de que no habían creído en él, ¿cuáles eran los de su casa? Si esa lista que aparece de nombres ahí no eran los hermanos de Jesús, sino que eran primos. ¿Cuáles son los de la casa de Jesús? No vayan a decir que los de la casa de Jesús eran los siervos que Jesús tenía ahí en su casa o como antes habían siervos, ¿verdad? En las casas y eran considerados parte de la familia. Pero ellos no tenían siervos porque eran pobres. No solo que era María, pero María ya conocía la voluntad de Dios. Sí. ¿Ibas a decir algo, Juve? Eso mismo. Solamente, esa era su casa. ¿Ah? Los de su casa. Si hablamos los de su casa, no está hablando de una sola persona, ¿verdad? Quizás incluía los animalitos que tenía María ahí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aparece, repito, la diferencia entre parientes, o sea, primos, entre los judíos que eran hermanos de la nación y los de su casa. Hace la diferencia, hermanos. Bueno, pero sigamos, es que esto va largo. Voy a hacerlo más rápido. ¿Qué significaba la palabra su casa? Cuando dice el carcelero se bautizó y los de su casa, o Cornelio se convirtió en cristiano y los de su casa. Está hablando de la familia. Miremos algunos ejemplos de eso. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué quiere decir ahí? Si al padre de familia, oiga, hasta usa la palabra, si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué significa a los de su casa? Su familia. A los de su familia, ¿verdad? Mateo 10:25. Vamos a ver otro ejemplo. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Estas son enseñanzas de Jesús. ¿Acaso no tienen problemas a veces ustedes con sus hijos? ¿O los hijos tienen problemas con sus papás? ¿O las suegras tienen problemas con las nueras? ¿O el marido tiene problemas con su mujer? ¿O la mujer tiene problemas con su marido? Hasta lo deja dormido en el sofá y afuera en la sala. ¿No le ha pasado eso, no? ¿Eh? Dice, los enemigos van a ser los de su casa. ¿Acaso no a veces uno quiere venir a la iglesia y la mujer lo detiene? ¿O al revés, el marido detiene a la mujer para que venga a la iglesia? ¿O los hijos detienen al papá o la mamá para que vengan a la iglesia? ¿O los papás detienen a los hijos para que vengan a la iglesia? ¿Ya? O sea, aquí dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y ya comienza a decir, el que ama padre o madre, ¿de qué significa casa ahí? Está hablando de padre y madre. Ah, esos son los de su casa. ¿Quiénes? Papá, mamá e hijos o hermanos, los de su casa. Sí, la verdad que sí. A nuestros familiares nos desaniman a nosotros para venir a la iglesia. Se vuelven enemigos, hasta se enojan y prohíben que uno vaya. ¿Ah? Puro diablo, puro diablo. Vamos a ver otro ejemplo, los de su casa. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Oigan esta profecía, hermanos. Cuidado con su familia. Ya aprendimos que los enemigos de uno son los de su propia casa. Pero miren el que sigue, hermanos. ¿Ya? Todo reino dividido entre sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma se va a destruir.
Toda ciudad o casa dividida contra sí misma se va a destruir. Trabajemos para mantener unida la familia, ¿verdad? Porque si hay allí discusiones, divisiones, ¿verdad?, problemas grandes, va a terminar en división. Por eso es que a veces se les pide a los hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, a que no se unan en yugo desigual. Porque ya desde ahí ya comenzó mal. Porque ya son yugos desigual. O sea, es como un burro amarrado con una gallina. O sea, es desigual, ¿no? ¿Ya? De esa manera, ya ahí hay división. Y va a haber división más adelante, más grande. ¿Ya? De esa manera. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa. Cuando dice o casa, no es que la casa va a estar dividida. Aquí a esta parte, allá como a 8 metros para allá están los cuartos, los baños, y por este lado, a 8 metros para el otro lado, está la sala, el comedor por el otro lado. No está hablando de casa, está hablando de familia. Toda familia dividida se va a destruir. Son palabras del Señor Jesús. O sea, no son palabras mías. Él da la profecía, ¿verdad? Entonces estamos mirando que casa significa familia. Por eso Jesús dijo, no hay profeta en su tierra, entre los parientes, hablando de los primos, y entre su casa. ¿Ah? No hay profeta. Y yo les ponía ejemplo. Dice en Hechos 18:4, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea que la casa podía pensar. No, está hablando de la familia, ¿verdad? La casa podía creer. No, está hablando que la familia creyó. ¿Ah? Creyó. Entonces casa, cuando Jesús dice, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra, entre los parientes y en su casa, se está refiriendo a la familia. Que la familia no le cree a uno, ¿verdad? Que los de su propia tierra no le cree a uno. Me acuerdo, nunca se me olvida de ese primo, ya murió, Nelson se llamaba él. Yo estaba trabajando en la capital, era director de un colegio muy bueno, muy fino, muy caro también. Bueno, yo andaba siempre bien vestido, ahí pues habían más que todos los ricos, eran los hijos que estudiaban en ese colegio. Y llega este primo, que ya tenía tiempo de no verme. Se parqueó en el parqueo de enfrente del colegio y me llegó a visitar. Y entonces llega, toca, porque había un guardia de seguridad en la entrada, y había un parlante para avisarle a uno allá adentro de quiénes eran los que iban llegando, ¿verdad? Y entonces ya el guardia ya habló y dijo, buscan al señor Rudy, y ya preguntó la secretaria, ¿quién? Nelson Espinosa. Y entonces me dice la secretaria, Rudy, te busca. ¿Quién? Un llamado Nelson. Dile que yo voy a salir. Y salgo, ¿verdad? Salgo hasta fuera a la calle a saludarlo, a platicar con él. Y me dice, Rudy, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Le digo, no, hombre, estos ricos son malos, ¿verdad? Estos ricos, cualquier error que cometas te van a meter preso, ya vas a ver, ¿verdad? O sea que él estaba incrédulo inclusive a mi capacidad intelectual o académica para trabajar en ese lugar. ¿Por qué? Y yo no entendía por qué. Yo lo entendía a él por qué. Porque de chiquito o de pequeño me conoció. Andaba todo mocoso yo allí, ¿verdad? Que no me gustaba bañar, con el pelo parado, a veces sin zapatos y de esa manera. Entonces lo entiendo. Por mismo amor que nos tenemos,
A veces los hermanos no creen, o los familiares no creen que uno tiene capacidades que nunca se las había visto. Es lo mismo que le pasó al Señor Jesús cuando llegó a su pueblo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su mamá, se llama María? O sea, no creían en él. Lo hemos visto sus hermanos, se llama fulano, mengano, sultano. ¿Me entiende? O sea, se debe de entender. Por eso Jesús dijo, no hay profeta en su tierra, no hay profeta entre sus parientes, no hay profeta entre su familia. Y Él hace la diferencia. ¿Ok? Quedamos claros en ese punto. ¿Verdad? Dice todavía Jesús en el verso 6 de Marcos, capítulo 6, Él dice esto. Dice la Biblia, estaba Jesús asombrado, estaba Jesús sorprendido de la incredulidad de ellos. ¿Ya? Estaba Jesús sorprendido. ¿Por qué no me creen ni mi propia familia, ni los de mi casa? No me creen los del pueblo, no me creen en los primos, los parientes. Por eso Él dijo eso, no hay profeta ni en su propia tierra, ni con sus parientes, ni con su casa. ¿Verdad? Y ahí bota, pero a pedazos, la idea de que eran los hermanos de Jesús, eran primos. Porque hace la diferencia entre primos o parientes y hermanos, o sea, familia. Y supongamos, ya les di el ejemplo, vámonos a los extremos. Ayudémosles a ellos porque no veo que se pueden ayudar. Ayudémosles a pensar de que son primos. Que si fuera así, ¿quiénes eran los de la casa de Jesús entonces? Si solo básicamente en ese tiempo María aparece prácticamente, ¿verdad? No aparece que José andaba ahí con María y los hermanos de Jesús, no aparece. Solo menciona, ¿no es este el hijo del carpintero? Nada más hasta ese nivel aparece. Pero no se ve José ya andando con María, no se ve ya José andando con los otros hermanos de Jesús, ¿verdad? Cuando llegaban a visitar a Jesús, sus hermanos y María, no aparece que llegaba José ya, ¿verdad? ¿Quiénes serán los de la casa entonces de Jesús? ¿Me entienden? Ok. Para esta fecha, muchos de los estudiosos de la Biblia declaran que José, el padre adoptivo de Jesús, ya había muerto. La última vez que la Biblia menciona a José fue cuando Jesús tenía 12 años y llegaron a buscarlo porque se había perdido Jesús. Esa fue la última vez que aparece en la Biblia que aparece José buscando con la mamá de Jesús a Jesús que se había perdido. ¿Verdad? Es la única. Ya para el tiempo en que se escribió esto, en que menciono de la lista de nombres de los hermanos de Jesús, ya no aparece a José que andaba allí con ellos. ¿Verdad? De esa manera. Supongamos, les decía por un momento, que cuando la Biblia dice los hermanos de Jesús no sean realmente los hermanos, y ya expliqué ese punto, ¿verdad? ¿Quién queda entonces al final? Solo María. Y no puede ser que se refiere los de su casa a una sola persona, ¿no? Sino que cuando habla los de su casa, se refieren mínimo 2 personas más, ¿no? Mínimo. Pero aquí no puede ser que solo María quedara cuando dice los de su casa. La Biblia está bien clara a través del apóstol Juan cuando dice que sus hermanos no creían en él. ¿Ya? Cuando se refiere a los de su casa, por eso es que dice no hay profeta ni en su propia casa. ¿Ya? Juan es bien claro cuando dice que los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Ok? Muy bien. Cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, no cabe la posibilidad más remota que sean primos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una profecía, ¿verdad? Hay una profecía referente a que la madre de Jesús iba a tener más hijos. Oiga, hace poco, bueno, no hace poco, varias veces
me han dicho, ok, me has demostrado de que habla de hermanos de Jesús, pero demuéstrame con la Biblia donde habla que son hijos de María. Ay, 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 eso se pone mejor. Eso se pone mejor, ¿verdad? Ya, ok, ya me convenciste que eran hermanos de Jesús. Pero ¿a dónde dice que eran hijos de María? Demuéstramelo con la Biblia. ¿Ah? Aquí estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo. Y espero que ustedes lo estén aprendiendo. ¿Verdad? Bueno, hay una profecía referente a que la madre de Jesús iba a tener más hijos, aparte de Jesús. Y que los hermanos de Jesús no iban a creer en él. O sea, esa profecía ya estaba desde el Antiguo Testamento, que cuando naciera Jesús y nacieran los hermanos de Jesús, esos hermanos de Jesús no iban a creer en él. Ya estaba la profecía, ¿verdad? Y se puede comprobar en Salmos, búsquenmelo por favor, Salmos capítulo 69. Acuérdense que los salmos tienen muchas profecías también, ¿verdad? Salmos capítulo 69, versículo 8 y 9. Voy a tratar de ir más rápido por el tiempo. Quiero terminar este estudio hoy. Espero que todos los que estén en esa cámara mirando también estén aprendiendo, ¿verdad? Y puedan usar la Biblia para comprobar si lo que yo estoy enseñando es mentira o es verdad. Ustedes lo pueden comprobar también. Salmos 69, 8 al 9. Dice así, oigan, estas son como palabras de Jesús allá en el Antiguo Testamento. Soy como extraño para mis hermanos. Hasta ahí puede decir alguien que no cree que Jesús tiene hermanos, puede decir, está hablando de los judíos, está hablando de todos los judíos. Pero oigan lo que sigue. Soy como extraño para mis hermanos. Puede estar hablando de los hermanos espirituales. Puede estar hablando de los hermanos espirituales. Vamos a ver qué es lo que sigue. Soy como extraño para mis hermanos. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. Soy como un extraño o soy como un extranjero para los hijos de mi madre. Para los hijos de mi madre. No se refiere ni a judíos como de una nación, ni a primos, tampoco, ni se refiere de hermanos espirituales. Soy como un extraño, ¿verdad? Soy como un extranjero para los hijos de mi madre. Que yo sepa, Jesús solo tenía una madre, ¿verdad? Pero ahí dice que esa madre tenía hijos. ¿Ok? Tenía hijos. ¿Qué es lo que no entiende la gente aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Y después dice lo que sigue, miren. El celo por tu casa me consume. ¿Quién dijo eso? ¿A dónde se cumplió eso? El celo de tu casa me consume. ¿A quién le pasó eso? Cuando él sintió celo por la casa de Dios. Y agarró un látigo y comenzó a sacar un azote y comenzó a sacar a todos los que estaban vendiendo, ¿cómo se llama? Palomas y cambiando dinero, monedas, dice ahí. ¿Quién fue el que tuvo celos por la casa de Dios? Jesús. Entonces, ¿de quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Si alguien me dijera, no, hermano, esa no tiene nada que ver con Jesús. ¿Cómo que no? ¿Quién es el que tuvo celo por la casa de Dios? Jesús. Entonces, pero allí no queda todo, hermano. Esto está sabroso. Si ustedes siguen leyendo para abajo, sigan leyendo todo ese capítulo. No cabe en lo mínimo la duda de que está hablando de Jesús y está hablando de la madre de Jesús y está hablando de los hijos que tuvo la madre de Jesús. Porque mire, habla de las profecías acerca de Jesús sobre él mismo, ¿ya? Habla de que los celos de tu casa me consumen.
me aborrecen sin causa en Salmo 69:4. ¿Acaso no eso fue lo que le pasó a Jesús? Lo despreciaron, lo rechazaron, aceptaron a Barrabás, lo acusaron, lo crucificaron sin ninguna causa, sin ninguna razón. ¿De quién está hablando entonces? Del mismo Jesús. Otra cosa, dice aquí, y dice en el Salmo 69:9, por ejemplo, y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí, ¿verdad? Y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí, ¿verdad? O sea, los mismos ofensas que nosotros nos merecíamos, los mismos sufrimientos que nosotros nos merecíamos como pecadores, ¿verdad? La crucifixión y todo ese sufrimiento cayeron sobre el Señor Jesús. O sea, Él recibió toda la carga de los vituperios que le hicieron toda esta gente. Todo eso cayeron sobre Él, ¿verdad? Todos. ¿Me entienden? Eso se cumple en Jesús. También, por ejemplo, dice en Salmo 69:21, mire, allí mismo, en el mismo capítulo. Y en mi sed, oigan lo que dice, miren qué bonito. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A quién le dieron a beber vinagre? ¿Verdad? Cuando estaba en la cruz y Él dijo, tengo sed. Y corrió un soldado con una lanza y le puso vinagre y Él no quiso tomar. ¿De quién está hablando en todo ese capítulo? Y está diciendo en ese capítulo lo siguiente: soy como extraño para mis hermanos, soy como extranjero para los hijos de mi madre. Alguien allá en el futuro diría, no, esos que dicen que son hermanos de Jesús no son hermanos de Jesús, sino que eran hijos de José. No, aquí en la profecía está diciendo los hijos de mi madre. Y que lo iban a negar, lo iban a despreciar y que no iban a creer en Él. Iban a ser como extraños. ¿Ya? Yo no sé por qué piensan de otra manera. Pero esto no termina aquí. Vamos a ver si en estos 10 minutos que faltan voy a terminar. ¿Verdad? Aquí les estoy dando elementos muy fuertes que no cabe ni la menor duda pensar diferente. Al contrario, con esta enseñanza que les estoy dando a ustedes, ustedes deben de enseñarles a los que están confundidos. ¿Verdad? Vamos a ver. Allí dice que no iban a creer en Él, pero cuando Jesús murió, oigan, cuando Jesús murió y Jesús resucitó, como que eso los cambió a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Como que ahí creyeron en Jesús, cuando ya había muerto. A veces eso es lo que sucede, ¿no? A veces sucede que cuando la persona está viva, ni se acuerda uno de esas personas. Y ya cuando muere, ya dicen a llorar y a llevarle rosas, flores y cualquier cosa, ¿verdad? Allá en mi país, en noviembre, ya, hoy en noviembre, el 2 de noviembre, ya les van a estar llevando coronas, flores a las tumbas. Y en el tiempo que estaban vivas, ni dinero le mandaban a su mamá, ni la iban a visitar. ¿Ya? Pues aquí se parece algo parecido. Así parecido. Aquí en este momento que vamos a leer, en este versículo que vamos a leer, aquí ya murió Jesús, ¿verdad? Y ya de todos esos miles, esta es otra cosa que quiero indicarle a ustedes. Otra cosa que quiero indicar. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿Cuánta gente? Dice ahí que multitudes.
¿Ya? Pero cuando Él muere, solo quedan unos poquitos. ¿Ya? Eso sucede a veces también. ¿Ya? Cuando hay un pastor, un fulano que predica bien, ahí hay mucha gente. Pero cuando este se va o no llega a predicar, no llegan los demás a escuchar las predicaciones. ¿Ya? Entonces están por la persona, no están por Dios. Veamos en Hechos 1:14. Esto es cuando ya Jesús había muerto. No había resucitado todavía. 1:14. Todos estos, hablando de dio la lista de los 12 apóstoles, perdón, de los 11 apóstoles, porque ya Judas había muerto, ¿verdad? Entonces están reunidos los 11 apóstoles y dice así: todos estos perseveraban unidos en oración y ruego con las mujeres, oigan lo que sigue, con María la madre de Jesús, lo dice bien claro, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús estaban en esa reunión. Recién había muerto Jesús, ellos llegaron a reunirse con su mamá, con los apóstoles y con un grupo de mujeres. Ahí se puede observar la diferencia entre hermanos espirituales y los hermanos de Jesús. Y ahí dice, y sus hermanos. Eran, dice la Biblia, como 120 personas los que se reunían, los que habían quedado, de todos esos miles que tenía Jesús antes. ¿Ya? Si es que lo importante aquí no es la cantidad, sino que lo importante aquí es la calidad de los siervos de Dios, de los siervos de Jesús. Eso es lo que se observa allí. ¿Ya? De multitudes a quedar solo 120. La última vez que la Biblia habla de María es en Hechos 1:14. ¿Verdad? Y entrados subieron al aposento alto, dice allí, donde vivían o donde se quedaban a vivir Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es la primera vez que aparecen los hermanos de Jesús ya reuniéndose con la iglesia, reuniéndose con los discípulos de Jesús. Es la primera vez. Ahí como comenzaron a creer en los hermanos de Jesús en Jesús. ¿Ya? Luego miramos en 1 Corintios capítulo 9 versículo 5. Miramos que los hermanos de Jesús se casaron con hermanas de la iglesia. Ya miramos los hermanos de Jesús ya como cristianos casándose con hermanas de la iglesia. ¿Ya? Estaba ese mandamiento en la Biblia que no se debe de unir con yugo desigual uno porque va a tener problemas. Si es que ellos se casaron con hermanos de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 9 versículos 5 al 6. Vamos a leerlo. Dice Pablo es el que habla aquí. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Si ustedes observan, dice, Pablo no era casado, pero él dice, ¿no tengo yo derecho de tener a una hermana de la iglesia por mi esposa? Pero él no estaba interesado en casarse, no aparece que él se casó, pero él dice que él tenía ese derecho de poder casarse con alguien de la iglesia. Pero menciona que los hermanos de Jesús, ¿verdad?, tenían cada uno una mujer por esposa, por mujer.
¿verdad? Ahí se mira el cambio de los hermanos de Jesús. Allá se miraba que era por primera vez que estaban reunidos, recién muerto el Señor Jesús, y ahora en 1 Corintios 9:5 han pasado varios años, desde allá de Hechos 1:14 a 1 Corintios 9:5, que Pablo escribió esa 1 Corintios 9:5 como por el año 60, el año 65 después de Cristo, y habían pasado muchos años, y allí menciona Pablo de que los hermanos de Jesús se habían acompañado con mujeres de la iglesia. Vamos a ver otro versículo, ¿verdad? Miren, vamos a tocar para no dejar esto inconcluso. Vamos a tocar lo que la vez pasada mencionó el hermano Juve, que los católicos enseñan que no se refiere a hermanos de Jesús, ¿verdad? Ni se refiere a hermanos de sangre o hermanos de espirituales o hermanos o primos, sino que se refiere a hermanos de la nación, ¿verdad? Cuando dice, ¿en qué capítulo es? El 1 Corintios 15:18. Leamos. 1 Corintios 15:18. Y voy a explicar esto porque es necesario. Y con esto termino la clase. Ya vamos a seguir otro tema la próxima vez que yo enseñe. 1 Corintios 15:18. Ahora, antes de que lo busquen y analicemos algo. ¿Ustedes no les ha pasado? Pongan atención en esto. ¿No les ha pasado que un hijo suyo o una hija suya o a un amigo le está mintiendo? Y uno le pregunta, tú hiciste... No, lo voy a poner así. ¿No les ha pasado a ustedes que usted le pregunta a un hermano o una hermana, ¿por qué no viniste a la iglesia, a la reunión de la iglesia? Y esa persona le da varias razones. Le puede decir porque estaba lloviendo, puede decirle porque estaba enfermo o enferma, puede decirle porque me llegó a visitar una persona en el momento que yo salía. Si le da 3 razones, ¿a cuáles de esas 3 razones le cree usted? Por la misma razón, le da 3 razones. Le dice a usted 3 razones. ¿Ya? Entonces uno se queda pensando, ¿es por esto o es por lo otro? ¿O es por lo otro? Por último, no le cree ni a ninguna de las 3. Eso es lo que yo veo en estas personas. Cuando se defienden como gato panza arriba, negando que Jesús tenía hermanos de sangre, negando que María tuvo más hijos, se defienden como gato panza arriba. ¿Cómo? Diciendo, no, esos no son hermanos de Jesús, ¿verdad? Como gato panza arriba dice, no, esos no son hermanos de Jesús. Entonces, ¿quiénes son? Esos son hermanos espirituales. Y ya cuando uno le saca que no creían en él, no son hermanos espirituales, son primos, ¿verdad? No, pero mira, aquí hace la diferencia entre parientes, que son los primos, y los familiares de sangre, o sea, de la familia, de la casa. No son primos entonces, son de la nación. ¿Ya? Son de la nación. ¿Ya? Y no, otros dicen, no, es que son hijos no de María, sino que de José. Pero aquí la profecía dice de que eran hijos de María. No, o sea, ya están dando 4 cosas diferentes. ¿Cuál de esas 4 cosas es la verdad? Como para defenderse. ¿Verdad? Ahora miremos este versículo. ¿Verdad? Miremos este versículo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Quiero comenzar por ese mismo versículo. Por ese mismo versículo. Hablemos palabra por palabra. Apareció a más de 500 hermanos. Hermano, ahí puede ser hermanos de sangre, puede ser también hermanos de, ¿cómo se llama? Espirituales, o puede ser hermanos de, ¿cómo se llama? De la nación, del mismo país. Ok, definamos si son hermanos de cualquiera de esas tres. Miremos el contexto. ¿Qué te parece? Para así darnos cuenta de qué se está hablando, ¿no? De qué tipo de hermanos son. Comencemos desde el versículo 1. ¿Verdad? Usted lo pueden leer, los invito a leer desde el versículo 1. ¿Verdad? De qué hermano. Mire, ahí da una lista, se lo voy a hacer por el tiempo más corto. Ahí da una lista de toda la lista que aparece ahí. Esos de la lista, ¿cuál es el contexto? ¿Se está refiriendo a hermanos de la iglesia? ¿O se está refiriendo a hermanos de, ¿cómo se llama? De la nación. Yo sé, alguien que me puede decir algo. Mira, hermano, aún así se está refiriendo a hermanos de la nación. ¿Por qué? Porque todos esos eran judíos. Mentira, no eran judíos. ¿Verdad? No eran judíos. ¿Y usted cómo lo sabe? Ok, mira. ¿Cómo se llama el libro? Solo con eso te digo todo. ¿Cómo se llama el libro donde está eso? ¿Cómo se llama, hermano? Ayúdenme. Corintios. ¿Y los corintios eran judíos? ¿Tú? ¿Los corintios eran judíos? No. Eran griegos. Eran gentiles. Ok, ahí le corta la cabeza con eso. No se está refiriendo a hermanos de la nación judía, porque la carta era para los hermanos espirituales griegos que vivían en Corinto. ¿Ok? Se elimina eso para darle un ejemplo. Ahora miremos en el mismo versículo. ¿Qué dice? Vamos a leer otra vez el mismo versículo. ¿Qué dice? Dice así. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oigan lo que sigue. Los cuales muchos viven aún. ¿Y qué dice después? Y otros ya duermen. Y otros duermen. La palabra, hermanos, dormir, era aplicada más que todo a los hermanos espirituales, a los discípulos. La palabra dormir. Nosotros los cristianos no morimos porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y los cristianos no morimos, sino que dice la Biblia, dormimos. Usted no va a morir, hermano, usted va a dormir. Y cuando sea el juicio final, usted va a despertar. ¿Verdad? ¿Ok? Dejamos, hay más otras razones, pero por el tiempo, Dios me los bendiga y vamos a terminar la clase de esta manera. Diga. Antes de que termine, Ajá. quisiera leer algo aquí que ellos usan para defender cierta parte. Sí, diga. Leímos en 1 Corintios 9:4. En esta Biblia dice esto, sí, por eso ellos discuten esa parte. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? No tenemos derecho a ser asistidos por una mujer cristiana. Ellos agregan ahí que no estaba hablando de esposa, estaba hablando de una mujer que les ayudara. Repito, cuando ya tú descubres a una persona que miente y da diferentes razones, entonces está mintiendo. No es ni por aquello, ni por lo otro, ni por el otro. Ahora, yo te puedo comprobar con la misma Biblia de ellos, cómo ellos le han quitado a la Biblia y cómo ellos le han cambiado a la Biblia. ¿Verdad? No con mi Biblia, no con esta, ¿verdad? Sino que con cualquier otra Biblia. Agarro cualquier otra Biblia y la comparo con la Biblia católica, ¿verdad?
Biblias viejas, de muchos años, lo comparo y se nota que ellos le han cambiado a eso. ¿Verdad? Con eso hay 25 Biblias en contra de la Biblia católica. ¿Verdad? Y todas sacadas del griego, del idioma original de la Biblia. Y usted va a ver que le han quitado muchas cosas, incluyendo los 10 mandamientos, le han quitado y le han cambiado. Y muchas otras cosas más. Cuando tú descubres que hay cambios, muchos cambios ahí, yo no le voy a creer en eso. O no sé si ustedes le van a creer en eso. Pero cuando una persona te está diciendo varias cosas sobre algo, te está mintiendo. Varias cosas diferentes. ¿Ya? Diga. ¿Hay algo en la historia de eso que le han cambiado ellos? No. Simplemente las Biblias han sido sacadas de los manuscritos originales en griego a mano que se escribían y ellos decidieron cambiar esa parte. Pero en los manuscritos aparece originalmente como estaba originalmente escrito. ¿Me entienden? Entonces ahí se mira la malicia de cambiarlo. Y no solamente un manuscrito, hay más de 5,000 manuscritos originales que pueden comprobar 5,000 veces el cambio que ellos hicieron. ¿Y dónde están esos manuscritos, hermano? Están guardados, principalmente, por ejemplo, ellos tienen muchos manuscritos, hay otros en bibliotecas antiguas en Inglaterra, en España, en diferentes partes del mundo, guardados su manuscrito. Y los tienen en los museos, uno puede ir a visitar, aquí en los Estados Unidos también, yo les puedo investigar, ¿verdad? Para ir a visitar y ver algunos manuscritos que tienen aquí en los Estados Unidos. ¿Ya? De ahí han sacado la Biblia. Dios me los bendiga.